por esta unión en el objetivo de adquirir conocimiento, de prepararnos, de avanzar en este modelo de negocio como networker profesionales. Y como siempre, pues hay una recomendación. Me parece muy interesante el tema que vamos a estar tratando, que son estas leyes. Estas leyes debemos poner bastante atención porque las considero bien importantes. Entonces vamos a iniciar con la lectura. Eh, a ver, por aquí, Sandra, vamos conmigo, ¿cierto? Vas conmigo, ok, voy a compartir el PDF, entonces muy atentos, vamos a tomar nota para que participemos al final. Vamos para la ley número 2, que dice que es la ley de la compensación. Aprender a dar más. ¿Ok? La letra está bien así, ¿cierto? Perfecto. Ok, gracias. Ley de compensación número 2. Aprende a dar más. La mayoría de la gente va a la escuela para aprender a ganar dinero, pero solo para ella y su familia. Muy pocos aprenden a producir más y más para más gente. Casi todo el mundo va a la escuela para llegar a formar parte de los cuadrantes E y A. Pero el problema con el lado izquierdo del cuadrante es que el número de personas a las que se puede servir es muy limitado. Por ejemplo, cuando me gradué en Kings Point, solo podía trabajar como empleado para una compañía, la Stanford Oil. Los profesionistas del cuadrante A, como los médicos, por ejemplo, solo puede atender a un cliente a la vez. Yo elegí seguir a mi padre rico a los cuadrantes D e I porque sabía que mi éxito beneficiaría a más gente y entre más gente beneficiara, más ganaría. Cuando una persona tiene éxito al servir a más gente, entonces los impuestos y la deuda se inclinan a su favor. De esa manera, estos beneficios hacen que quienes operan en los cuadrantes de EI se vuelvan ricos. Si te enfocas en hacer dinero solo para ti mismo o en mejorar tu vida y la de tu familia, entonces los impuestos y las deudas comenzarán a afectar. Una de las razones por las que muchas personas son limitadas en el aspecto financiero es porque asistieron a la escuela y aprendieron a trabajar por dinero en los cuadrantes E y A, en lugar de aprender a servir a más personas en los cuadrantes D e I. 3. Apalanca el poder de una educación financiera de superposición en varios niveles. Entre más aprendes en los cuadrantes D e I, más dinero ganarás. Con el tiempo, a medida que tu educación financiera tenga más niveles o estratos, sucederá lo mismo con tus reembolsos o retornos. En otras palabras, ganarás más y más con menos y menos esfuerzo. Es el verdadero poder de la ley de compensación número 3. Las personas necesitan entender que el valor de la educación no está en un salón de clases, en seminarios, libros, boletas de calificaciones o diplomas. Dicho llanamente, tú puedes enseñarle a una persona a pescar, pero no puedes forzar a esa persona a que aprenda a hacerlo. La afirmación anterior tiene dos aspectos de gran relevancia. Primero, el poder de la educación no desencadena en cuanto sales de la escuela y tomas una clase o un seminario, lees un libro y comienzas a aplicar lo que aprendiste.
Por eso los médicos pasan 4 años en la universidad, 4 años en su especialidad médica y luego entre 4 y 8 años más como internos o residentes. En este largo proceso adquieren la experiencia en la vida real que les permite llegar a ser médicos de verdad. Yo no me convertí en oficial de marina sino hasta que salí de la academia y solo fui piloto cuando acabé los 2 años que hice en la academia de vuelo. No fui un piloto de combate competente sino hasta que pasé 6 años en Vietnam. Por desgracia, a los pilotos incompetentes con frecuencia los mataban en los primeros 2 meses. La gente que carece de educación financiera con frecuencia falla. En lugar de tomar clases de técnica empresarial o inversiones, muchos comienzan a negociar en la bolsa de valores, a especular con bienes raíces o se convierten en empresarios. Y luego se preguntan, ¿por qué fracasaron o no obtuvieron resultados fabulosos? Cuando las cosas les salen mal, muchos solo se dan por vencidos y culpan a alguien más de su fracaso. Tal vez recuerdes que en el capítulo anterior señalé que en 1973, cuando terminé con mi carrera de piloto, me inscribí en un curso de inversión de bienes raíces y participé en el entrenamiento de ventas de ceros. Actualmente la gente me dice, ¿te puedo invitar a almorzar? Me gustaría que me pasaras algo de información sobre inversión en bienes raíces. Y a mí me enferma que haya gente tan superficial en lo que se refiere a su educación financiera. Educarte en este ámbito no es solo que se pueda hacer durante la hora del almuerzo. También hay tontos que me salen con, ya compré y vendí unos cuantos inmuebles personales. Creo que ya sé cómo invertir en bienes raíces. Hay una diferencia enorme entre comprar una casa y adquirir edificios de 300 departamentos. El éxito o el fracaso radican en el poder de la educación financiera. El seminario de 3 días que tomé me brindó los rudimentos para convertirme en un inversionista de bienes raíces que utiliza la deuda para adquirir riqueza. Cabe señalar que aunque los rudimentos son los mismos para una propiedad individual destinada a renta que para un edificio de 300 departamentos, la diferencia entre los beneficios que se pueden obtener en cada caso radica en la educación y los años de experiencia. Mi padre pobre fracasó con la franquicia de heladerías, su primer y único intento en los negocios. Después de eso siempre creyó que el franquiciador lo había timado, pero en mi opinión su falta de pericia y educación empresarial fueron factores que le costaron 2 años de su vida y todos los ahorros que había logrado reunir. Lo más extraño de la gente a la que le fue bien en la escuela, como en el caso de mi padre, es que respeta la educación académica, pero no la financiera. Estas personas piensan que solo por tener un doctorado o ser abogados, contadores o médicos, les resultará muy sencillo convertirse en dueñas de un negocio o en inversionistas. Yo creo que eso es arrogancia pura, arrogancia académica que se paga muy cara. Segundo, el aprendizaje también suma niveles. La verdadera abundancia económica proviene de la acumulación de estratos en la educación financiera. En otras palabras, entre más aprendas acerca del dinero en los cuadrantes D e I,
más riqueza generarás. El fracaso de la educación. A continuación se presenta el cono del aprendizaje. Este concepto lo desarrolló Edgar Dale en 1969. El cono del aprendizaje. Uh, Después de 2 semanas, no entiendo, John Carlos, la palabra ahí. Después de 2 semanas, No se ve wow, muy bien. no. Bueno, debajo de esa No, columna está el 90% de lo que decimos y hacemos. En la otra columna, viviendo la experiencia, simulando la experiencia, haciendo otra representación dinámica. No, dramática, perdón. Y en la otra columna está la parte activa. El 70% de lo que decimos, dando una plática, participando en una discusión y también está dentro de la parte activa. Ahora en la parte de abajo del cono, vamos donde se va cerrando, está 50 de lo que escuchamos y vemos. Viéndolo en una demostración in situ, viendo una demostración, asistiendo a una exposición, viendo una película. Está en la parte de la pasiva. Y el 30% de lo que vemos viendo imágenes pasiva. 20% de lo que escuchamos escuchando palabras. Y 10% de lo que leemos leyendo está en la parte pasiva. El cono del aprendizaje ilustra la efectividad de varios métodos de aprendizaje por medio de la medición del porcentaje de información retenida. Notarás que en la parte superior del cono se mencionan las actividades que causan un mayor impacto en el aprendizaje. Cuando se vive y cuando se simula la experiencia real. Las maneras de menor impacto están en la parte inferior del cono, leer y escuchar. En la escuela de vuelo solo entrenaban a los pilotos en simuladores y una vez que alcanzábamos un buen nivel de ellos, nos permitían volar en aeronaves de verdad. Kim y yo creamos el juego Cash Flow como un simulador. El juego permite a los jugadores cometer la mayor cantidad posible de errores con dinero de juguete, no con dinero de verdad. El cono del aprendizaje. En la parte media del 90% de lo que decimos y hacemos, marcan simulando la experiencia. En todo el mundo hay clubes de Cashflow que brindan enseñanzas y apoyo a quienes están en camino de convertirse en empresarios e inversionistas. La práctica del juego en los clubes es similar al entrenamiento en simuladores que se les ofrece a los pilotos militares. Pero debo advertirte algo, hay muchas personas que juegan Cashflow una o 2 veces a la semana y creen que eso los convierten en inversionistas avesados. Es a lo que yo llamo arrogancia en acción. Los clubes de cash flow permiten que te muevas para enfocarte en uno de los 4
tipos de activos: empresas y negocios, bienes raíces, activos en papel o comodatos. Después de esta práctica, te recomendamos continuar tu educación. Puedes contratar un entrenador para que te guíe en la vida real. En este proceso invertirás tiempo para convertirte en mejor inversionista o empresario antes de abrir un negocio o comenzar a comprar en la bolsa de valores. Y ello te ayudará a incrementar tus posibilidades de éxito. Entre más riesgoso e importante es el proyecto, más indispensable es que trabajes con juegos y simuladores durante el proceso de aprendizaje. Por eso, los atletas profesionales practican mucho más tiempo que el dedicado a competir o jugar en realidad. Los actores también ensayan mucho más de lo que actúan y por eso médicos y abogados no dejan de practicar. El poder de sumar niveles de experiencia a tu educación es avasallador. Creo que muchos han oído hablar de la superposición de tasas de interés, así como de la manera en que los fondos mutualistas sacan beneficios por medio de la combinación de gastos. Asimismo, me parece que estamos conscientes de la fuerza de la superposición o suma de deudas le ha otorgado a la deuda pública. El poder del aprendizaje. Para explicar mejor el concepto de superposición en el aprendizaje, voy a utilizar el golf como metáfora. Cuando una persona empieza a jugarlo, descubre que el proceso puede ser doloroso y frustrante. El golfista novato invierte mucho tiempo y esfuerzo y recibe muy poco a cambio. Por eso mucha gente se da por vencida después de la primera clase. Pero si uno se compromete con el proceso, es decir, si toma clases, contrata a un entrenador, practica, juega 18 hoyos unos 3 o 4 días a la semana y participa en torneos, en algunos años podrá vencer a muchos golfistas, incluso a quienes poseen un talento más natural. Para desarrollar un talento se debe incrementar la dedicación al aprendizaje. En el ámbito de los golfistas profesionales, la diferencia entre los 20 que más ganan dinero y los primeros 125 lugares de la lista es de menos de 2 golpes. Con eso quiero decir que los 20 primeros ganan millones y los siguientes 100 solo tienen una vida acomodada. El juego es el mismo y la diferencia no tiene que ver con el talento nato. La diferencia se relaciona con la dedicación para aprender y convertirse en el mejor. Este es un ejemplo de la tercera ley de compensación: el poder de una educación con superposición de varios niveles o estratos. La educación no es solo una clase, un curso o unas cuantas lecciones. La verdadera educación es todo infinito. Cuando King comenzó en 1989 con su casa de 2 habitaciones y un baño, trabajó muy duro para sacar solamente $25 al mes en flujo de efectivo neto. Ahora, 20 años después, trabaja menos y gana mucho más dinero, que con frecuencia le significa reembolsos infinitos, o sea, dinero a cambio de nada. A pesar de la crisis económica, su riqueza se mueve con celeridad y le permite generar más dinero con mucho menos esfuerzo, porque los reembolsos infinitos son el resultado de la tercera ley de compensación. Mejores y más sagaces amigos. Otro aspecto de la ley de compensación número 3 es que
es que conocen mejores y más sagaces amigos. Cuando tu inteligencia financiera se incrementa, también empiezas a tratar con gente más perspicaz y cuando la conoces recibes invitaciones para participar en inversiones para iniciados. Se trata de inversiones que nunca llegan al mercado. Son tan buenas que no tienen que anunciarse ni venderse. Y si acaso se llegan a ofrecer, alguien hace una llamada y la inversión ya no está disponible en el mercado. La inversión del centro vacacional y los campos de golf en las que Kim y yo participamos era de este tipo. Información privilegiada solo para iniciados. En cuanto la propiedad se ofreció para remate, el banquero solo llamó a 4 personas y el paquete voló. Un ejemplo más del poder que tiene la superposición de niveles en la educación financiera. Si Kim y yo fuéramos deshonestos, inmorales y si cometiéramos actos ilegales, jamás nos invitarían a participar en proyectos de este tipo. La buena reputación también es una ventaja extrema del ganador. El poder de la educación financiera. Obedecer las leyes de compensación le permitió a Kim retirarse a los 37 años y a mí a los 47. Nos dio la oportunidad de tener libertad financiera, algo que muy pocas personas podrán lograr en la nueva economía de nuestro mundo. Kim y yo fundamos la compañía Padre Rico poco después de lograr nuestra libertad financiera. No obstante, antes de que pudiéramos hablar o escribir al respecto, debíamos ponerla a prueba. Queríamos comprobar si nuestra educación financiera era real y podría sobrevivir a los altibajos de la economía. Yo diría que sobrevivió gracias a que obedecimos las leyes de compensación. Siempre recordamos que debíamos dar más si queríamos recibir más a cambio y aprendimos a hacerlo desde los cuadrantes D e I. También sabíamos que tendríamos que seguir aprendiendo, practicando y mejorando nuestras habilidades en esos cuadrantes. Preguntas más frecuentes. Pero ¿acaso tu padre rico no te ayudó al principio? ¿No es esa tu ventaja? ¿No es esa tu ventaja del ganador? Respuesta breve. Sí y no. Explicación. Mi padre rico no me dio nada, solo me mostró el camino. Por supuesto, a los 9 años y gracias al monopolio o turista, entendí la diferencia entre activos y pasivos, pero debí seguir tomando clases y aprendiendo antes de transformar mi educación financiera en activos de verdad. Lo que me dio la ventaja del ganador fue la educación financiera aplicada a la vida real. La ventaja extrema que Kim y yo tenemos es que nunca dejamos de aprender. Vamos a clases y aplicamos los conocimientos nuevos. Sabemos que si queremos más, debemos aprender a dar más, porque entre más brindamos, recibimos más beneficios fiscales y créditos con intereses bajos. Nosotros sabemos que si les procuramos a otros una mejor vida, también tendremos una mejor vida a cambio. Preguntas más frecuentes. Pero la gente que asiste a cursos financieros no lo hace para ganar dinero para sí misma. Respuesta breve. Sí y no. Explicación. Es muy importante aprender a cuidarte, a cuidar de ti mismo. Hay mucha gente que quiere salvar al mundo, pero no puede salvarse ni a sí misma. Si no te puedes hacer cargo de tu persona, tus intentos por salvar a los demás serán inefectivos.
Siendo joven, escuché, ayúdate que Dios te ayudará. Hay muchos estudiantes que abandonan la escuela porque quieren auxiliar a otros, pero no pueden hacerlo ni consigo mismo. Si quieres salvar al mundo, debes aprender a salvarte primero y ya después verás por los demás. El momento de cambiar de profesión. En 1981 tuve el privilegio de estudiar con el doctor R. Buckminster Fuller en una conferencia de fin de semana en las montañas de California. Para la gente que no está familiarizado con el trabajo del doctor Fuller, puedo mencionar que muchos se refieren a él como el amigable genio del planeta. Inventó el domo geodésico y cientos de otros artefactos cuyo objetivo era hacer de este un mundo mejor. Durante una de sus charlas dijo algo que cambió mi vida. En aquel entonces yo estaba en la bancarrota total y acababa de perder mi primer negocio grande, el de las carteras de nylon y velero. Ya sabía qué hacer, pero todavía tenía dificultad para actuar. Había algo mal, pero no sabía qué era. Cuando estuve ahí sentado escuchando a uno de los genios más grandes que ha habido, comprendí que había olvidado algo. Supe que había desobedecido las leyes de compensación. Aquella mañana el doctor Fuller dijo al grupo, yo no trabajo para conseguir dinero, he dedicado mi vida a servir a otros. Y cuando estaba hablando sobre los principios que rigen al mundo, añadió, a cuanta más gente sirvo, más efectivo me vuelvo. Esas sencillas palabras me cayeron como un rayo de luz. De repente descubrí por qué se me dificultaba todo y había fallado mi negocio. Solo había pensado en hacer dinero para mí. Entonces supe que había llegado la hora de cambiar de profesión. Otra vez. Unos meses después comencé a entrenarme para llegar a ser profesor de técnica empresarial, según los principios de las leyes de compensación que enseñaba el doctor Fuller. Me costó un poco de trabajo decidirme a ser profesor porque en realidad nunca me había gustado la escuela y solo unos cuantos maestros me simpatizaban. Además, todos los profesores que conocía eran pobres. Finalmente, resolví mi indecisión cuando definí que me apegaría a las leyes de compensación y me enfocaría en servir a más y más gente, en lugar de dedicarme solo a hacer dinero. La ventaja del ganador que tenía sobre los demás profesores radicaba en que yo era empresario. Sabía que podría construir un negocio educativo que estuviera fuera del sistema escolar tradicional. A partir de 1982 practiqué mucho la enseñanza. Incluso llegué a impartir seminarios a los que nadie asistía. Y 2 años más tarde, en 1984, vendí mi negocio de billeteras y di un salto de fe. En cuanto hice mi compromiso, conocí a Kim. Cuando le comenté cuál era mi plan, me dijo que quería unirse a mí en esa nueva aventura. A pesar de que no teníamos dinero, nos tomamos de la mano y dimos el salto de fe. Jamás lo habría logrado sin ella. En algunos de nuestros libros he mencionado que no tuvimos casa durante algún tiempo y dormíamos en un auto prestado en el sótano o habitaciones vacías en casa de algún amigo. Llevamos ese tipo de vida mientras aprendíamos a ser maestros. Nuestra fe estuvo a prueba durante 5 años en que nos resultó muy difícil vender suficientes boletos para que la gente
asistiera a nuestras clases y cubrir nuestros gastos cotidianos y de operación. Después de esos 5 años, el negocio comenzó a levantar y nos expandimos, instalando oficinas en Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y todo Estados Unidos. En 1994, 10 años después de haber dado aquel salto de fe, Kim y yo alcanzamos nuestra libertad financiera. En 1996, obedeciendo las leyes de compensación, creamos nuestro juego Cash Flow. Lo hicimos para servirle a más gente y enseñar las mismas lecciones financieras que mi padre rico me había transmitido. En 1997 se publicó Padre Rico, Padre Pobre. Fue un esfuerzo monumental porque a mí no me gusta escribir. Reprobé 2 veces en preparatoria porque no era mi actividad predilecta. Sin embargo, escribí ese libro porque quería seguir las leyes de compensación y enfocarme en servir a más gente en lugar de solamente hacer dinero. Padre Rico, Padre Pobre llegó a la lista de bestseller del New York Times en el 2000. Era el único libro autopublicado de la lista. También ese año recibí una llamada para participar en el programa Oprah y después de pasar una hora con Oprah Winfrey, una mujer conocida y respetada en todo el planeta. Dejé de ser un virtual desconocido para convertirme en uno de los protagonistas de la escena mundial. A lo único que estábamos haciendo lo único que estábamos haciendo Kim y yo era seguir las leyes de compensación y enfocarnos en servir a más gente. En la actualidad, a pesar de tener más que suficiente dinero, seguimos trabajando y el ingreso de nuestros activos también continúan creciendo. Lo sabemos porque al obedecer las leyes de compensación estamos apalancando nuestra ventaja del ganador. En resumen, este libro lo he escrito sencillamente porque hay demasiada avaricia en el mundo. Creo que para que termine esta crisis necesitamos de más gente generosa. Asimismo, quiero motivar a la gente buena como tú a que se convierta en estudiante de educación financiera, que se cuide a sí mismo en el aspecto financiero y se enfoque en ser dadivosa y en compartir las bendiciones que Dios le otorgó. El doctor Fuller me recordó en 1981 que solo siendo generoso podemos descubrir los dones y la genialidad que Dios nos brindó. Tenemos por ahí, Sandra. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la lectura. Ok, familia, saludo hoy a las 24 personas acá conectadas. Llama mucho mi atención estas leyes de la compensación. Nos hablaba del dar y recibir, luego aprender a dar más y apalanca el poder de una educación, apalancarte en el poder de una educación financiera de posición en grandes niveles. Vimos ahí cómo Robert Kiyosaki pues reafirma que el éxito no llega solo de la preparación, del conocimiento, de lo que podemos leer o escuchar, sino de la acción. Y nos lo ilustraban lo que él llama el cono del aprendizaje, donde
Él nos sugiere que para aprender más debemos primero pues ir a la práctica, ir como a la simulación de lo que estamos aprendiendo y enseñar también. Lo llevaríamos nosotros a escalarlo a nuestro negocio, al tema de la duplicación, ya, de que en nuestro negocio lo que más nos sugieren es aprender, ¿sí? Y enseñar, duplicarte en los demás. Que lo que tú estás desarrollando, pues las personas también lleguen a hacerlo y quizás de mejor manera. Eso es muy poderoso en nuestro negocio. Hablaba de los egos también, tocó el tema de los egos y es algo que yo aprendí demasiado en este negocio y con lo cual yo me vi enfrentado al momento de empezar a participar en la industria. Y es que toda mi vida pues fui vendedor, ¿cierto? He sido un vendedor. Y al conocer este modelo de negocio, pues yo lo asimilaba mucho con las ventas y pensé que era exactamente lo mismo. Y resulta que no. Acá hay un tema que es mucho más interesante, diría yo, y es lo que Manuel llama esa inteligencia relacional. Acá hay que aprender a trabajar con personas, aprender a trabajar en equipo. No es solo la promoción del producto, no. ¿Sí? Es importante, claro, es importante. Nosotros el puntaje se genera por las compras que se le hagan de producto a la compañía y la capacidad que tengas de poner producto en manos de las personas, ¿cierto? Al hacer las ventas. Más importante aún es el tema educativo, ¿sí? Lo pudimos ver en el libro cómo nos lo ilustra con dándonos el ejemplo del médico, ¿sí? Habla de que un médico estudia 4 años, ¿sí? En teoría. Luego se va de 4 a 8 años a una práctica, perdón, bueno, hace 4 años de la teoría, la primera, la básica. Luego 4 años de especialización, ¿sí? Ya en el área que quiere enfocarse. Estamos hablando de 8 años. Y luego decía que son de 4 a 8 años de práctica, ¿sí? Como internista, como internista. Entonces estamos hablando de 16 años de preparación para ser un médico, para ser un médico. La carrera del network marketing es igual, pues, o sea, es algo de preparación. Quizás no te lleve tanto tiempo si aceptas estar conectado a un sistema y aplicar, y aplicar. ¿Qué sucede con este modelo de negocio? Que, que te permite tener un resultado rápido si tú le imprimes velocidad. Pero esto puede jugar en contraparte. ¿Por qué? Porque he visto en estos 8 años ya de negocio, como muchas personas han avanzado y quizás llegado a rangos demasiado importantes en la empresa, ¿sí? Estatus altos de graduación, más sin todavía tener la capacidad de manejar ese resultado, ¿sí? Y puedo incluirme ahí, que pues yo formé un diamante en 8 meses de negocio, 8 meses de negocio, pero es un resultado por una explosión de novedad, de un negocio nuevo, de que obviamente trabajé por él, más todo este recorrido de información, de educación, ¿sí? De dedicación, ¿sí? Dedicación y compromiso, pues aún no lo tenían, ¿sí? Aún no lo tenían. Entonces, se puede decir que sí, se puede llegar a un resultado, pero lo importante no es llegar, lo importante es sostenerte en el resultado, es sostenerlo. Entonces, ahí la importancia de vivir un proceso, aceptar el proceso, saber que en ocasiones nos hacen falta cosas, ¿sí? Es como se los he dicho, yo sentarme, mirar qué herramientas tengo, qué habilidades tengo desarrolladas y qué me hace falta para ir por ese resultado que estoy esperando. ¿Sí? Revisar, organizar tu maleta,
¿Qué me hace falta para este viaje? Porque puede estar faltando algo para que ese resultado importante llegue. Decía el libro, para desarrollar un talento se debe incrementar la dedicación al aprendizaje. Para desarrollar un talento se debe incrementar la dedicación al aprendizaje. Y pudimos ver cómo en el cono del aprendizaje la manera más efectiva de aprender es en la práctica. Es en la práctica. Entonces, si yo quiero desarrollar el talento de unir personas a mi negocio, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Incrementar qué? ¿Incrementar qué? Presentaciones de negocio. Presentar el negocio. Presentar. Si aún no me siento preparado, entonces yo pido ese apoyo, ¿sí? Más, el pedir ese apoyo, yo debo estar muy atento a cómo lo hace la persona que tiene el resultado. ¿Para qué? Para yo hacerlo rápidamente. Yo, yo desligarme, ¿sí? Y poder ir yo a tomar las riendas de mi negocio, transmitiendo la información. Lo escuché de un líder hace muchos años ya, que cuando a presentar, arranca tu negocio, ¿sí? Y no es solo aprender lo que pues, la guía nos da, un plan servilleta o el brochure que trae el box de bienvenida, ¿sí? Sino aprender a transmitir. Yo creo que con la literatura que llevamos este año, hemos tenido pues gran oportunidad de aprender a transmitir, de aprender a entregar con valor la información que tenemos, ¿sí? Y participar de todos los espacios, de los conecta, de todo eso, te llena la cabeza de esa información que necesitas transmitir a la persona que tiene la intención de unir a tu equipo de trabajo, a tu negocio. Entonces, muy importante. Miren cómo eh, Robert Kiyosaki y Kim también vieron un proceso y un proceso fuerte, ¿sí? Él hablaba de que en 1984, cuando él conoce a Kim, ellos dormían en el auto, ¿sí? Recuerdo que en este libro al principio o en otro hablaban del auto, era un Corolla, y ellos dormían en su auto y la familia los criticaba, les decía, ¿por qué no consiguen un trabajo? ¿Por qué no se ponen como serios con su vida o algo así? Ellos tenían su sueño y tenían su meta clarísima y sabían que no podían retroceder. ¿Por qué? Hay una frase de Robert Kiyosaki que por aquí en estos libros no la he visto, pero que la aprendí y se me quedó grabada. Y es que escuchen bien, un trabajo es una solución a corto plazo de un problema que es de largo plazo. Se la repito, un trabajo es una solución a corto plazo de un problema que es de largo plazo. Eso es de Robert Kiyosaki. Entonces, ellos no aceptaban esto. Ellos no querían irse a tener un trabajo. No, señor. Yo eso no lo voy a hacer. Yo tengo mi sueño claro, tengo lo que quiero hacer, profesión, ellos soñaban con tener esa escuela de enseñanza de educación financiera y lucharon por su sueño. Y 10 años les tomó tener éxito con esa idea que tenía. Entonces miren que los procesos no se saltan, los procesos toca vivirlos, toca mirar la maleta, qué herramientas tengo, qué habilidades tengo y qué me hace falta. ¿Qué me hace falta echar en esta maleta para que esa prosperidad me llegue? Y accionar. Lo vimos en el cono del aprendizaje claritico. La mejor forma de aprender, la más efectiva, es accionando, accionando. Entonces,
Yo creo que está muy claro todo el tema del libro el día de hoy. Fechas importantes que me gustaron. 1996 crean el juego de Cash Flow. Yo tengo que encontrar ese juego porque una vez ya Celeste tengo un poquito más de uso de razón, hay que ponerla a jugar Cash Flow, jugar con ella, de hecho, para uno también aprender. Y 1997, no le olvide, en ese año se escribió Padre Rico, Padre Pobre. 1997, estamos hablando de cuántos años. 3 al 2, 28 años tiene ya este libro. 28 años. Y miren cómo retumba en la actualidad. Es, es, es un bestseller, es un icono en lo que es la educación financiera. Todavía lo estudian, todavía lo estudiamos. Entonces, bueno, esa es mi participación. No sé si alguien quiera decirnos algo. Mientras tanto, toma la palabra, voy a leer el chat. Marta Sandoval nos saluda. Bendecido día, igual para ti, Marta. Un bendecido día. Anita Palacios, feliz día para todos y gracias por esta bonita oportunidad. Gracias a Dios. Gracias, Anita, también a ti por acompañarnos y participar. Noemí, muy buenos días, excelente día miércoles, bendiciones a todos, gracias Noemí, bendiciones para ti también. Piedad nos saluda, buenos días. El beneficiar a más personas se me devuelve en más beneficios para mí también. Claro que sí, lo vimos hoy, la ley de la compensación. Ahí cuando les di las fechas y se me pasaba algo, rápidamente lo voy a decir, es que ellos duraron 10 años en tener éxito, ¿cierto? Del 84 al 94. Pero luego tenían clarísima la ley de la compensación. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon el juego de cash flow y Robert se enfocó en desarrollar esa literatura de lo que él había vivido y transmitirlo a los demás. Entonces, miren que la ley de la distribución y estas leyes de la compensación debemos tenerlas en cuenta, porque vamos a llegar a un tema de abundancia donde ¿qué voy a entregar a cambio de lo que yo recibí? Y creo que en una ocasión se los dije también, cuando uno tiene un propósito y tiene una meta, debe hacer un pacto con el universo. ¿Qué voy a ofrecer a cambio de lo que yo quiero lograr? Eso se llama pactar con el universo. Es muy importante, gracias acá a Piedad por recordármelo. Piaz dice, el éxito o el fracaso radica en la educación financiera y los años de experiencia. Exacto. Entonces lo vimos en ejemplos clarísimos acá y los que llevan conmigo todo este recorrido lo saben. Muchas personas llegarles mucho dinero y enloquecerse. Y en este momento pues los ve uno que no están en tanta abundancia, en tanta prosperidad. Carmencita, muy buenos días, mi querida familia. Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti también, Carmencita. Piedad también nos dice por acá, tener buena reputación es también una ventaja para un ganador. Aprender a cuidarse a sí mismo. Muy importante, cuidar su imagen y más que todo, cuidar su buen nombre. Ojo con eso, cuidar su buen nombre, porque aquellas personas, y hablando netamente de negocios, aquellas personas que están brincando de compañía en compañía y compañía, lo que hacen es dañar su imagen y dañar su credibilidad. O sea, yo no estaría tranquilo en ir a unirme a una persona, a un negocio, cuando lo he visto en un recorrido de 3 o 4 años, brincar como en 5 empresas. Personas que este todavía no sabe para dónde va, ¿sí? Porque si yo hoy estoy promulgando que este es el negocio al cual le deposité mi fe y mis sueños, no tendría cara para mañana estar hablando de otra empresa. Y llevar 8 años de recorrido, decir que es que no esta no era la oportunidad, sino que fue la que encontré. Entonces, ojo con esto, familia, porque toda la vida nos van a estar sacando.
tratando de persuadir para que participemos de otros proyectos. Y pues yo la verdad soy como dice Manuel, lento para tomar decisiones, pero en el sentido de cambiar de empresas, ¿sí? Porque aquí encontré lo que andaba buscando y voy firme con esta compañía. Alexander Ramírez nos dice, quien aprende más debe dar más. Esa es la base del crecimiento para formar equipos en la búsqueda de una meta. Quien sabe ayudar, quien no sabe, confía y colabora. Quien sabe, ayuda. Quien no sabe, confía y colabora. Me recordó mucho esta última frase, Alex, algo que viví de una líder grande, grande de la industria, y decía, yo aprendí, no, yo llegué al resultado más grande en esta compañía sirviendo cafecito. Decía ella, sirviendo cafecito. Se los llevo a la práctica. Miren, muchas veces, y se lo escuché a Elton Chiro, tú no tienes que ser el más talentoso, quizás no, pero si tienes si debes ser esa persona que tiene una visión clara y ayuda en el propósito de cumplir esa visión, ¿sí? Me refiero a qué? A que si no tienes aún las habilidades creadas o desarrolladas, pues acompaña a quien sí las tiene y está ahí en el proceso y ve absorbiendo, ve aprendiendo, acompaña, acompaña y sea una persona que es útil para el proyecto. Eso es importante, ¿sí? Que si hay un evento y tú tienes esa habilidad de ir, conseguir un auditorio, preparar todo el escenario, estás actuando en pro del crecimiento y eso va a sumar para ti. Se los digo por experiencia. En mis primeros meses de negocio, esa era mi actividad. Estar buscando salones, estar buscando dónde hacer las manillas, estar con todo el tema de la logística, todo ese tipo de cosas. Todo eso ha sumado en mi carrera en Ginode. Entonces, clarísima esa parte, mi Alex. Muchas gracias. Ana Palacios nos dice, si quieres salvar al mundo, tienes que salvarte primero a ti mismo y luego aprenderás a salvar a los demás. Exacto. O sea, aquí se trabaja con coherencia y con llegar a un resultado para poder duplicar lo que eres. O sea, yo no le puedo decir aquí a nadie, le voy a enseñar a hacer diamante cuando yo no soy ni siquiera ni máster. ¿Sí? Tenemos el ejemplo. Cuando vamos en un avión, ¿cuál es la recomendación que hace la azafata al momento de despegar? Si en algún momento baja la presión del avión, de tu cabeza va a bajar una máscara. ¿Sí? Colócala primero para ti y luego ayuda a los demás. Entonces, primero me salvo yo para poder ayudar al otro. ¿Sí? Yo no puedo estar replicando aquí, te voy a hacer imperial cuando yo todavía no lo soy. ¿Estamos con eso? Entonces vamos con coherencia. ¿Te llevo a diamante? Sí. Yo ya sé cómo se llega a diamante y te puedo ayudar a llegar. ¿Te llevo a doble? Sí. Yo ya llegué a doble diamante y te puedo ayudar a llegar allá. A imperial, todavía me falta, estoy en ese, estoy haciendo el trabajo para ir para allá. Pero entonces, con coherencia. Muchas gracias, Anita. Esa también está muy buena. Nos dice Piedad, y ya, no, hijo de pucha, me cogió la noche aquí hoy ya. Vamos rápido. Ser generoso y compartir las bendiciones. Claro que sí. La generosidad es parte de la abundancia. Alexander nos dice, aquí una línea de tiempo consistente puede ser 2 a 5 años de educación, trabajo diario, crecer una estructura sólida de diamante. 6 años para aprender a desarrollar el talento de ayudar a personas y crear equipos de expansión para que otros también tengan estructuras diamante sólidas. Muy bien. O sea, una línea de tiempo coherente y acertada, asentada a la realidad. Piaz nos dice, un empleo es la solución a corto plazo de un problema que es de largo plazo. Exacto. Eso es de Robert Kiyosaki y lo aprendí a él.
Dice Yasmín, el éxito no es solo tener dinero, sino llevar el éxito a los demás. Bendecido día para todo. Exacto. O sea, el tema de la abundancia es integral, no es solo dinero, es también poder ayudar a los demás. Piaz nos dice, y ellos, por crear ese juego y los libros, reciben regalías años tras año. Exacto, es algo que quedó para la vida eterna y muchas generaciones lo van a estudiar. Acá al final nos dice Yasmín, cuando uno realiza con decisión, su trabajo se despierta. ¿Qué? Cuando uno realiza con decisión, su trabajo se despierta con fuerza, que comienza a trabajar en uno mismo, es lo que entiendo ahí. Ok, Yasmín, muchas gracias. Bueno, familia, me fui de largo con la lectura del chat. No sé si alguien quiere aportar algo más, porque hoy tenemos mentoría. Vamos rápido a la mentoría